Nuestros inicios más tempranos van de la mano con nuestros objetivos más sinceros, sembrando quizá por el primer concierto que nos asombró más que cualquier otra cosa hasta ese momento. Y comenzamos a ver sus primeros brotes cuando la música y la guitarra forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Hoy en el podcast Pulsaciones nos acompaña Ricardo Hermosilla, quien lleva adelante el proyecto Electric Clásica. Y quiero preguntarte primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia, la cuarentena, el encierro? Bueno, hola. Yo bien, la verdad es que la pandemia me ha tratado bastante bien. Eh, por suerte, yo la verdad es que venía hacia un tiempo ya organizando mi trabajo online, entonces el tema de la pandemia no me pilló mal parado en ese sentido. Pero sí, igual venía armando algo de trabajo nuevo, entonces tampoco estaba así como, guau, súper bien. O sea, Sí. venía armando algo nuevo que decidí hacerlo 100% online, que era una escuela de guitarra. Y en ese sentido, bueno, la pandemia no me pilló mal, me pilló bien. Me ha tratado bien en el sentido en que se ha potenciado la actividad online. Así que, y bueno, además yo no he tenido que salir a trabajar, por suerte no estoy expuesto a contagios así como en el cotidiano. Por fortuna mi familia también, todos bien, digamos, en términos laborales y de posibles o no exposiciones a contagios, así que bien, en ese sentido súper bien. Eh, y eso. Entonces, bueno, entonces no te pasó esto que nos pasó casi todos, como que aprender a usar Zoom, qué micrófono usar, Claro, todos, digamos, todos estos tenía- detalles que hacen como la diferencia. claro, Entonces, claro, ya quizá, tenía un avance en eso y eh, bueno, bien. igual quería partir un poco, porque, digamos, el título, Proyecto Electric Clásica, es Ujú. como, es como llamativo, y a eso va un poco la introducción que hice al principio, que es como, eh, no sé tu caso, pero por lo menos para mí los dos grandes referentes siempre fueron Piazzolla y Paco de Lucía por el tema de que tocaban su propia música. Y en el caso de Piazzolla reescribía mil veces la misma pieza y la montaba las mil veces con distintos músicos. Eh, y hay, supongo, gente como tú que eh, después de un periodo largo de estudio por el que todos pasamos, finalmente lleva a cabo como esa ilusión de la primera vez, de eso que te, como que te engancha con la música. Quería preguntarte cuáles son tus inicios personales en la música y, digamos, tus inicios formales, como dónde estudiaste y todas esas cosas. Bueno, mira, la verdad es que es súper interesante lo que tú me estás preguntando porque la verdad es que en cierta medida, o sea, de partida, cuando yo comencé mis estudios no me esperaba jamás hacer algo como Electric Clásica, no me esperaba jamás pensar o sea, no se me había ocurrido nunca tocar la guitarra eléctrica con técnica de guitarra clásica. Entonces, es algo en ese sentido súper inesperado, pero sí es un encuentro con esa inquietud primigenia, digamos, de lo que tiene que ver cuando uno empieza a estudiar música. Del querer estudiar música, en mi caso, yo quería estudiar música porque quería, digamos, dedicarme a las artes, a hacer algo que fuera interesante, que me motivara a explorar. Ya. Entonces, en ese sentido, yo decidí entrar a estudiar guitarra porque consideraba que para la música, para hacer música era necesario tocar bien un instrumento y que la verdad es que las otras carreras como composición, qué sé yo, arreglos, no me llamaban mucho la atención porque pensaba que eso debía quedar más bien al criterio de cada quien y que con los estudios técnicos de armonía, contrapunto y todo lo que fuera a hacer estudiando instrumentos iba a andar bien. Eh, claro, no soy compositor, a veces quisiera escribir para otros instrumentos pues, y ya, pero bueno, en fin, de todas maneras lo que me propuse es lo que pretendía, tener un dominio técnico del instrumento y y un dominio del lenguaje. Y con eso explorar en algo. Y la verdad es que después de estudiar la carrera de interpretación musical, ¿cierto? Que son varios años, primero un ciclo básico, después un ciclo superior, eh, uno empieza igual un poco, durante la carrera tiene que dedicarse a tocar cierto repertorio, a cumplir con un cierto canon,
lógicamente, si estás estudiando una cuestión académica y uno eligió eso, o sea, en Sí, ningún caso, para mí eso no fue un problema, todo lo contrario, fue un goce. Tuve lesiones y todo entre medio, pero bueno, en fin, igual tuve que entregarme a ello. Entonces, una vez que terminé, fue cuando empecé como ya a ver, ya, ¿y ahora qué hago? O sea, qué sé yo, me voy a dedicar a la guitarra clásica, así como a tocar, tratar de ir a concursos y todo eso, o prefiero hacer otra cosa. Y empecé a hacer otras cosas. Empecé a buscar esto de tocar la guitarra eléctrica y dije, igual me encanta tocar guitarra eléctrica, pero no tengo ganas de eh, tocar con uñeta y, digamos, entre comillas, aprender otra técnica de mano derecha. Entonces dije, no, pues voy a tocar como guitarra clásica, si total, igual me va a servir, yo sé que algo va a salir. Entonces empecé a explorar un poquito con eso y ahí en algún momento llegó este encuentro con aquella de ese entonces, que era, quería hacer algo que me llenara, no sé, pues que fuera como, en realidad en cierto sentido que fuese una propuesta en algo. Y logré hacer eso tocando, digamos, sistematizando un poco el trabajo de los estándares de jazz como un método para aprender armonía. Y ahí nace esta escuela y ahí, digamos, tomó el cuerpo definitivo de este proyecto. Entonces sí, es como lo que tú planteabas en la introducción, pero igual es parte de un derrotero que yo no me esperaba. Entonces ha ya. sido súper entretenido. Sí, y en todo caso, igual esto te abre, o sea, supongo te abrió las puertas a músicas como las de Javier Faría o las de Steve Reich, ¿cachai? Que supongo, por ahí vi en tu cuenta que en algún momento estabas tocando música de Faría precisamente. Sí, pero la música de Farías, la verdad es que apareció cuando yo estaba estudiando el magíster, estaba estudiando un Ah, ya. magíster de música, y en ese magíster yo estudié sonatas para guitarra de repertorio chileno, ¿cierto? Y estudié las sonatas de Farías y de Chicoria, de Juan Antonio Sánchez. Y ahí me acerqué a esa música. Antes no, o sea, cachaba a Javier Faría, igual, es un compositor importante en la guitarra, pero yo no había tocado nada de él, qué sé yo, y la verdad es que igual fue una odisea, o sea, en cierto sentido igual fue un poco un error haber elegido la sonata como primera, como primera obra de Javier Faría, que es súper difícil, y bueno, en fin. Como era un trabajo de investigación, tenía que escribir algo acerca del repertorio, y yo quería escribir sobre las dos sonatas, entonces, bueno, las tuve que tocar, po, y ahí tuve que perrar, y, y eso fue duro. Lo logré, no fue mi mejor ejecución, obviamente, con esa sonata estaba bien difícil lograr algo así como wow, pero las toqué, pues ya ahí pasé y finalicé, digamos, terminé el magíster sin problema y me demoré un poquito más nomás, pero estuvo bien. O sea, creo que nadie sacó magíster en el tiempo estipulado, como es un poco una odisea. Son pocos, sí, son Sí, pocos. Yo he visto casos, pero sí, ya, sí, son poquito. los menos, pero los hay. Sí, Eh, bueno, ya comentaste un poquito que venías haciéndote la idea de trabajar online, ¿cierto? Que, claro. bueno, si uno lo piensa, nunca fue una idea tan escapada. Quizá en estos lugares del mundo teníamos como la idea de que era imposible hacer clases por Skype, por Zoom, por WhatsApp, no sé, por el sistema audiovisual en línea que hubiese. Pero en otros lados ya pasaba. Quizá el caso más malo es Open English, pero hay otros casos que sí Claro, funcionan. Entonces claro. quería preguntarte cómo fuiste sistematizando esto desde antes, digamos, por decir, qué tan en pañales te tocó la pandemia cuando estabas generando, formando esta idea. La verdad es que en cierto sentido me tomó como un poco en pañales, pero más bien, pero en realidad no, o sea, la verdad es que tenía harto avance por varias cosas. Primero porque es verdad lo que dices tú, o sea, que yo diría que quizás no tiene tanto que ver con el territorio, sino con el rubro, con a lo que nos dedicamos, o sea, el tema de hacer clases de instrumentos, ¿cierto? De la guitarra, de los instrumentos, de ir a un concierto, es una cuestión que uno se la figura como una experiencia ahí in situ. Entonces, y como alumno y como profesor, en mi caso, yo pensaba primero igual hacer clases online, ya no sé, o sea, hace mucho tiempo, te digo, hace varios años pensar, se me ocurrió quizás hacer clases online en caso de, por ejemplo, yo vivía en Santiago y quería hacer clases acá en Concepción.
y viceversa, después tener alumnos en Santiago y yo haberme venido a vivir a Concepción de vuelta, entonces también, pues, o sea, busca barajar la opción. Entonces ya había empezado a usarlo como una cuestión, digamos, lo había pensado como una alternativa viable, eh, pero no había querido, porque obviamente, o sea, todos sabemos que es mejor presencial. Sí. Hasta que un alumno me pidió que le hiciera clase, que ya no vivíamos, ¿cierto?, en la misma ciudad. Y ahí empezamos, digamos, en serio, así, a hacer clases regulares, de una hora, qué sé yo, de instrumento. Y eso fue por lo menos un año antes de la pandemia. Y además de eso, con Electriclásica yo he postulado a fondos, qué sé yo, de Cercotec, de Corfo y de cuestiones así. Entonces, en ese sentido, como son fondos para tratar de vender cursos por internet, son fondos para emprendimiento, Ujú. emprendimientos digitales. Entonces, en eso he tenido que igual estudiar harto, por ejemplo, a otras escuelas de música, a otras formas de hacer clases no solo de música, sino de otras cosas por internet. Y, y entonces, a la hora de llegar a la pandemia, yo ya conocía varias formas, digamos, de implementar una escuela de música en internet. Y no solo de música, también conocía también el tema de hacer, por ejemplo, colocar una página de pago, qué sé yo, todas las cuestiones que tienen que ver con manejar esto de un trabajo en Internet, yo ya las conocía. De hecho, la cuestión fue tanto así, o sea, yo no había dimensionado hasta entonces cuánto manejaba de esto, hasta el momento en que acá en los vecinos, bueno, tenemos una asamblea de estas que se armaron en octubre del año pasado, y, y bueno, había alguna gente que quedó sin trabajo, que empezó a ver complicado su tema laboral independiente, y yo caché que podía hacer un taller de cómo implementar tu trabajo en Internet y enseñarles algunas cosas de lo que sabía bueno, a alguna gente. Y la cuestión funcionó, ¿cierto? Alguna gente se lanzó, digamos, a hacer su tema y yo ahí caché que igual podía, que ya tenía harto avance. Entonces, en ese sentido, igual estaba bien avanzado, digamos, en el saber cómo funciona una cuestión en Internet. Ahora, en pañales, digamos, otras cosas. Igual, claro, yo conozco, digamos, cómo funcionan ciertas formas de hacer clases y de enseñar en Internet, pero también yo observo que la mía le falta harto. O sea, igual es una cuestión que sí, que nació y que está en pañales. Entonces, como que en lo técnico yo me siento capacitado para hacerlo, pero en lo concreto, en lo que quiero implementar, claro, es poco todavía lo que he hecho. O sea, Pero tú lo ves como desde, digamos, la comparación a las clases que podías hacer presenciales y las que ahora estás obligado a hacer online, ¿por cierto? lo veo más que nada, en realidad no, o sea, eso en realidad sí veo que hay recursos en Internet para hacer clases muy parecidas a las presenciales, aunque nunca van a ser iguales, pero en lo que yo siento que es como, más bien como estar en pañales, es como desarrollar una forma, un programa de Ya. estudios de guitarra en Internet, pensando en que las cuestiones en Internet no son solamente clases uno a uno como suelen ser, por lo menos para la guitarra clásica en el formato, digamos, más tradicional, sino que son muchas cosas que son grupales, ¿cierto? Entonces, como venir armando ese tipo de formatos de modo que sean entretenidos y que además sean eficientes en términos de que quien toma el curso aprenda, porque también, no sé, o sea, yo observo muchas de las cosas que veo en Internet, se me ocurre, igual puede ser un prejuicio, obviamente, desde mi perspectiva así de músico académico, de que es bien poco lo que se puede aprender con eso, entonces, bueno, yo quiero hacer una cuestión que sea así como bacana, académica, y que la gente aprenda, qué sé yo. No lo sé, entonces por eso quizás a lo mejor es un poco ambicioso lo que pienso hacer, y por eso veo que lo que he hecho es muy poco y claro, está en pañales. Pero la verdad es que, no sé, igual siento que tengo tiempo todavía, entonces no es una cuestión que me urge tanto. Sí, pues. Mira, agarrando dos cosas que ya mencionamos, esto cuando decide qué estudiar, porque con los años se ha ido como agrandando la malla de posibilidades que uno puede
de carreras que uno puede escoger en relación a la música. Pero las clásicas eran como o estudias interpretación o estudias composición, ¿cierto? Claro. Y, y sí, pues yo, digamos, cuando entré a estudiar también compartía, o sea, comparto esa, como esa visión de que debiese alcanzarme para mis inquietudes compositivas lo que voy a aprender en la carrera de intérprete. Eh, y lo de octubre, digamos, el estallido social, hay un arreglo súper bueno que te hiciste de El Pueblo Unido. No me acuerdo, el video creo que se llama El Pueblo Unido en 6x8, en 6 octavos. Sí, octavo, sí, sí. ¿Sí? Me acuerdo que también hice un arreglo, pero muy distinto. Sin querer salió como una suerte de Walking Bass y no lo terminé porque dije, me fui por un lenguaje que quizá no domino. Entonces yo te quería preguntar, con, digamos, como con cuánta soltura te sientes tú al momento de hacer arreglos o al momento de componer, hoy por hoy, no Mm, después de haber terminado las carreras, ¿cachai? claro. Una pregunta bien interesante porque la verdad es que yo creo que depende, depende. Por ejemplo, el otro día estuve haciendo una música para un video. eh, y hace tiempo trabajé haciendo música para unos registros audiovisuales de unas intervenciones callejeras de murales, ¿ya? Entonces iban los cabros a pintar, pintaban y, y alguien registraba, una de las chicas registraba con fotos, entonces hacían después un stop motion. Y yo hacía la música para ese stop motion. Yeah. Entonces, como eran intervenciones en murales, además los murales, la niña que hacía los murales, que era como la directora de todo este colectivo, no era directora, pero digamos la idea era de ella y ella era la que más se movía, entonces, Como la directora artística al fin y al cabo. claro, y bueno, ella también era la que más trabajaba en el asunto, si la cosa era principalmente de ella. Eh, Hacía murales con reciclaje, entonces muchos de esos reciclajes, cartones con tu iban pegados en una pared y después se iban, se volaban. Entonces la idea era subir todo lo más rápido posible porque se trataba de una intervención súper efímera. Entonces el tema era que la música tenía que estar lista así al otro día. Entonces, Yeah. claro, la primera vez que yo dije, ya yo hago la música. Estaba yo haciendo la música y me preguntan después de 2 días, oye, ¿la música? No, pues estoy componiendo todavía, me falta. Así como que tengo unas ideas, pero tengo que armarlo bien y bla, bla, bla. Yo quería hacer una música que calzara muy bien con el video, qué sé yo. Además necesito el video terminado, el deseo para la Sí, música. no tenéis como de dónde extrapolar ideas para Claro, generar tu producto musical, o sea, tu producto artístico. más o menos, claro, una onda así. O sea, bueno, de partida yo iba al momento en el que estaban haciendo el mural. Entonces estaba ahí, viendo cómo lo hacían, veía los materiales. Entonces se me sugerían cosas. Entonces de ahí igual ya, inspiración, tenía ideas. Pero a la hora de trabajar, o sea, en el primer video pasó eso. O sea, ya, pues, ¿dónde está? No, si todavía me falta caleta. Sí, po. Entonces, entonces ahí me dicen, oye, no, pues pero es que esto tiene que estar listo ahora, pero es que ¿cómo lo voy a tener uno? Claro, yo, músico académico, ¿cierto? Por- Nunca iba a tener una obra en 2 días, pues o sea, como que no. Además que tenía que estudiármela, tocarla y grabarla, para pasársela, para colocarla en el video. Entonces, ya pues ahí caché que, oye, esta cuestión es una locura, así que, ¿cómo la hago? Entonces me dijeron, bueno, si no querís, no importa, no, si quiero, dije yo, ya, sí, sí, ya la hago, la hago. Entonces ahí inventé una manera de lograr algo, poder hacer algo que funcionara en 2 días. Entonces ya ahí no te importa así como la calidad de la obra, qué sé yo, que si la forma, darle mucha consistencia, digamos, a esos detalles que tienen que ver con eso, pues, con la forma, la estructura más íntima, sino que es una cuestión que más o menos funcione acompañando una imagen visual que va a pasar más o menos rápido. Entonces eso fue un aprendizaje en el que yo logré hacer varias cosas y en ese sentido me siento como súper maduro cuando alguien me dice, oye, necesitamos una música así ahora ya. Pero a la hora de componer una sonata, por ejemplo, no sé, pues no. eh, la verdad es que no, claro, no me siento maduro en un sentido composicional como el que aprendí, el que conozco, ¿cierto? Que es el que Mm. analizamos en la U y todo.
pero sí siento cierta madurez como en la capacidad de responder a ciertas cosas haciendo música, haciendo arte. Yo creo que, y finalmente en ese sentido, observo más que una madurez en el sentido como composicional, una madurez en el lograr ver que la música que uno hace tiene que ver con la vida que uno lleva, tiene que ver con varias cosas. Eh, no sé, pues, por ejemplo, el mismo tema del sello octavo, Sí, del po. Pueblo Unión sello octavo, claro, pues, en ese entonces yo sentía que el cuatro cuartos, el sello octavo en cuatro cuartos, sonaba muy a himno, sonaba como un himno, sonaba como una Sí, po. marcha un poco militar, sobre todo las versiones más antiguas. Sí, po. Eh, entonces, y claro, estaban los milicos en la calle acá, entonces como que no, pues no, Sí, no, po. De hecho, hay pucha, versiones de los mismos grupos que empiezan con cajas, con tambores, po. O sea, claro, súper de claro, marcha. claro. Entonces, sí, pues entonces, ya. Entonces, por eso yo creo que todas esas decisiones tienen harto que ver con la vida de uno y en ese sentido, eh, más que sentir una madurez, yo digo, en sentido composicional, yo siento como que sí que tengo un cierto dominio del lenguaje, ¿no? Entonces, y una madurez composicional, la verdad es que obviamente que no creo, yo sé que puedo, hace poco que estoy componiendo, entonces, eh, la verdad es que, no, pues yo sé que ahí me falta, me falta harto. Como te digo, siento una madurez en un sentido más bien técnico, pero no tanto creativo. Ya, sí, lo capto. Y en ese sentido, como volviendo un poco a lo del principio, eh, ok, tenemos como esta madurez técnica, esta madurez como de esta capacidad de respuesta, si se quiere, esta capacidad de resolver problemas, Claro. eh, eh, que un poco responda a la pregunta que quiero hacer, pero igual quiero saber qué piensas, de qué tan distinto fue lo que aprendiste en el estudio académico, en el estudio formal, en las clases de análisis, contrapunto, etcétera, qué tan distinto es al, al quehacer real, al quehacer cotidiano, por lo menos al que te dedicas. ¿Qué, qué tan, qué tanto chocan o qué tanto te sirve uno, qué tanto, no sé. La verdad es que yo lo siento súper útil, o sea, siento que el camino en ese sentido para mí ha sido súper coherente, o sea, a la hora de querer componer, por ejemplo, y tener que resolver cosas que tienen que ver con la composición, tener que tomar decisiones, el referente, digamos, inmediato son mis clases de contrapunto, mis clases de armonía, pese a que no esté componiendo en estilo renacentista ni clásico, ya, porque es algo que estoy componiendo yo para la guitarra, qué sé yo, pero en las cosas que tienen que ver así como con el equilibrio, qué sé yo, la forma, y las decisiones, en ese sentido, las decisiones, digamos, de la estructura que uno está armando, eh, para mí ha sido como es súper útil el tema de contar con ese bagaje, digamos, del conocimiento académico. Entonces no veo que choquen, no siento para nada que choquen. El tema es que creo que también, y me parece, o sea, yo entiendo que a lo mejor tu pregunta refiere a lo que a veces observamos como las diferencias entre el estudio de la armonía desde Sí, la mira, que desde la clásico romántica, entonces como que se van usando de maneras distintas. en estricto rigor es como el comentario al que nos enfrentamos siempre entre músicos, ¿ya? Como de que uno estudió una cosa y es eso, y no es otra cosa, ¿ya? Claro, claro. Entonces, Mm. por eso te lo pregunto a ti, porque en el fondo estudiaste una carrera ya 100% académica, como ya lo más peluca que hay, si se quiere, pero te dedicas a otra cosa. Y yo sé que en el fondo no es como, no son 7 8 años perdidos de la vida, creo yo, para nada. O Claro. sea, creo que son, Ah, como tú dices, herramientas al final. mm. Sí, es eso, es eso. Pero la verdad es que sí, po, igual es cierto, como que pareciera a veces a existir un paradigma que, bueno, no todo el mundo responde a ese paradigma, pero pareciera eso, porque hay mucha gente que piensa que aquello que se estudia es lo que está bien, y es eso. O sea, y eso, digamos, dentro y fuera de la academia. O sea,
Pero en realidad yo creo que fue muy digamos, un precedente súper importante, fue que un tiempo yo antes de entrar a estudiar guitarra clásica al ciclo superior, estuve estudiando acá en el Conservatorio de la U del Biobío, en unos talleres que hacían de jazz. Y tomaba unas clases de guitarra jazz y iba un fin de semana a tocar un taller. Y en ese taller había un profe que decía que la armonía, y hacía énfasis en eso, que la armonía clásico-romántica que uno estudia en el conservatorio es la misma armonía que se usa en el jazz, solo que se usa de manera distinta. Y claro, así con el tiempo he ido viendo que efectivamente es así y que en ese sentido las cosas que uno estudia en realidad son, claro, lo que tú decías, una herramienta, es una forma de, un lenguaje, una forma como de ver la música, una forma Sí, de dar cuenta de una realidad más que reglas en sí mismas. Entonces en ese sentido, claro, como tuve más o menos claro eso desde el principio, por suerte, ya. no significó nunca un choque. Sí, mira, de hecho, lo decía como choque porque aún me acuerdo de un comentario, no me acuerdo de quién exactamente, pero era alguien que me decía que no quería entrar a estudiar música porque suena ridículo, pero iba a saber tanto que no iba a saber cómo usarlo. Pero a mí me cabía la duda de si el problema era lo que ibas a aprender o la nula capacidad de, de ejercer lo que uno aprende, ¿cachai? Que Mm, creo que es como lo que uno ve con sus compañeros, como que hay compañeros que cuando está estudiando como que les suena el contrapunto más a chino, el, claro. que no sé, que armonía clásico-romántica está en alemán para ellos, o cosas así. Es como chistoso. Y en relación a eso quería preguntarte, porque volviendo al nombre del proyecto Electriclásica, quiero saber quiénes son los que se acercan, o sea, con qué inquietudes se acercan a ti las personas para que les enseñes, ¿cachai? Porque uno pone digamos, un afiche a la antigua. Mi primer afiche lo puse así también en avisos del supermercado y llega alguien que quiere que le enseñes una canción, por ejemplo. Claro. ¿Es el mismo fenómeno en tu caso? ¿Se da lo mismo? ¿Es distinto? ¿O llega alguien que justo te dice, no, quiero que me enseñes a tocar guitarra eléctrica con técnica de guitarra clásica? No, la mayoría que han llegado son que quieren estudiar armonía, quieren más o menos entender. Que yo también he orientado un poco así el tema del método, porque igual fue un poco eso lo que yo hice con el trabajo de los estándares de jazz. Hice varios estándares de jazz y los quise hacer porque justamente acordándome de este mismo profe que decía que la armonía es la misma. El proyecto nace trabajando con armonía, llevando eso a la guitarra, entonces finalmente eso es lo que yo digo que enseño. Y eso es lo que enseño al final. Ya, Entonces, y además de técnica. Entonces, la mayoría han llegado como con ese afán, de entender qué es lo que está pasando en la guitarra, qué es cómo moverse de un lado a otro, qué sé yo, todas esas cosas bueno, que tienen que ver con la estructura misma de la guitarra y con cómo se va dando una cierta progresión armónica. sí. Y bueno, ahora que mencionas los estándares de jazz, casi siempre lo haces, o si no siempre, no hay peco de mentiroso, lo haces a través de los directos, los lives de Instagram, ¿por cierto? Sí, sí, lo he hecho. O sea, lo que estoy haciendo ahora son unos análisis de jazz estándar. Sí, Y eso he visto harto. Y te iba a preguntar, ¿qué es como, consideras Instagram por ahora una herramienta adicional a tus clases? ¿cómo así? Como una herramienta adicional en el sentido Por ejemplo, como... ahora no tenemos, no podemos hacer lo que decíamos algunos, como juntarnos con unos compañeros a hacer una audición o juntarnos con unos compañeros a analizar algo que nos gusta fuera de la clase. ¿Cachai? Para ti responde un poquitito a ese encuentro que ya no, por ahora no se puede dar. Ah, la verdad es que no sé, no me lo había planteado así, porque en realidad, o sea, en rigor, no, en rigor es otro tipo de encuentro, otra forma de encuentro que ya existía de antes. Sí, Entonces, no creo que en realidad
vaya a suplir. Bueno, la verdad es que la otra vez hice un recital online y he hecho también algunas cosas por Instagram, así como tocando. Y en ese sentido, no creo que sea un reemplazo de esa experiencia. Creo que sí que es otra experiencia que tiene otras virtudes. eh, y en ese sentido creo que igual es valorable, ¿no? Y ahora que estamos en pandemia, bueno, no queda otra. O sea, igual es lo que hay. O sea, sí, Lo que hay, es como sucedáneo claro. de experiencias ¿cómo se llama? Más cálidas. Claro, pero bueno, yo creo que bueno, igual aprender y aprovechar el momento para ver qué virtudes tiene, Sí, po. porque tiene otras ganas. Sí, o sea, lo más Entonces, terrible es que uno no escucha otras cosas que no sea uno, que al menos a mí eso también. lo que es súper fome, sí. Eso creo que es lo más terrible, como que Mm, uno llega a sí, echar de menos como la guagua que llora en el concierto, y no es chiste. Pero, eh, bueno, volviendo un poco a tus estudios, quería preguntarte si respondes un poco como al cliché del estudiante de guitarra, como que suele ser como que los estudiantes de guitarra son como los regalones de armonía y contrapunto. Supongo que fue tu caso, ¿o no? tú dices en los estudios mismos, Sí, en la U. La verdad es que no, porque a mí me tocó un profe de armonía y contrapunto que era súper exigente y que su plan era formar compositores. Entonces yo ya, pasaba con un 4, ¿no? Igual estudiaba ya. caleta, me esforzaba y alcanzaba a pasar con un 4 porque era muy exigente, pero aprendí harto finalmente, entonces no fui regalón, pero aprendí. Lo que sí, a este profe le gustaba la guitarra, entonces igual teníamos buena onda. Así que me salvé. Pero igual, bueno, es difícil obviar o apartar un profe de la materia porque al final suele darse, a diferencia de los otros rubros como cualquier otro, uno no tiene siempre muchos profes para escoger en una asignatura, sino que es el profesor de análisis, el profesor de contrapunto. Pero intentando como dividirlos, desde antes tú le tenías como el cariño a estas materias, ¿o no? Sí, la verdad es que me interesaban desde antes. O sea, bueno, como hay un ciclo básico y un ciclo superior, y yo hice el ciclo básico fuera del conservatorio de la Católica del Paraíso, que fue donde hice el superior, lo hice acá en Conce. Entonces, el interés ya estaba de antes. Quería estudiar armonía y mientras hacía el ciclo básico, estudié un par de años de pedagogía en música acá en Conce para ver si podía después convalidar algunos ramos. Y, y en eso, igual estaba interesado en estudiar armonía, pescaba tratados de armonía, quería leer y bueno, y hacía algunos ejercicios. No teníamos todavía clases de armonía mientras estudiaba ahí, todavía no tenía clases de armonía, entonces, claro, pues ya de antes que quería, digamos, indagar en esos conocimientos. Vale. Sí, es que, bueno, ya como, no sé si cerrando, pero eh, digamos lo que más llama la atención de ti, o al menos a mí me llamaba mucho la atención, era que eh, respondes con hechos a clichés del guitarrista, ¿ya? Porque hace tiempo entrevisté en otro podcast a otra persona que también responde con hechos al cliché del guitarrista, que era Luis Guevara, que por ejemplo, en su cuenta de Instagram, lo último que tiene puesto es que es guitarrista y es el tremendo guitarrista. ¿Cachai? Sí, Eh, bueno, y en tu caso es como, no está puesto que estudiaste guitarra clásica, pero evidentemente lo hiciste. Entonces responde al cliché de que no es necesario, así como Luis responde que no es necesario andar de terno y corbata por la vida para ganar el Miguel Llobet. Tú también respondes que no es necesario estudiar todos los años el método de Carcassi para así poder tocar, ejemplo, la chacona de Bach, ¿ya? Se puede tocar, ejemplo, los estudios de Villalobos en guitarra clásica y en guitarra eléctrica y dar una presentación eh, más que decente, o sea, que, digamos, responde a las inquietudes y cachar que funcionan, ¿ya? Porque igual se habla de que la guitarra eléctrica es otro instrumento distinto, que lo es. O sea, son dos cosas distintas, pero si se
si se llega a la mixtura con la que tú trabajas, uno da cuenta de que no hay necesidad de cumplir estos clichés. Que, no sé si Mm. en tu etapa formativa tuviste que batallar con esto, porque igual nos respondiste al principio que todo esto de Electriclásica vino después, pero igual quiero Claro. saber si en tu etapa formativa tuviste todos estos dramas, así como, "Puta la weá, voy a tener que concursar, no he ganado en Liliana", no sé, cosas que uno se piensa, ¿ya? No, la verdad es que, mira, tuve problemas de ese tipo, pero por otras cosas, no por temas, digamos, con la guitarra misma, sino, a ver, fueron varios asuntos. O sea, de partida estuve lesionado, entonces el estar lesionado me significó, ponte tú, un año de bajar el ritmo considerablemente. eh, Y de psicosearse, supongo yo. Como Claro, o sea, no solamente de psicosearse, sino que de efectivamente bajar el ritmo de estudio y bajar con ello el rendimiento. O sea, no solamente un año, 2 años de recuperación y de volver a lesionarse entre medio, qué sé yo, que se me inflamaba el Ujú. tendón, que me volvía a doler donde había tenido la lesión de hacía un par de meses, etcétera. O sea, un ciclo, digamos, de dar vueltas y vueltas entre cuestiones que sin saber mucho cómo ir resolviéndolas. Entonces, durante todo ese tiempo, claro, ahí hubieron cuestionamientos más o menos radicales sobre lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, claro, pensar en ir a un concurso, sí, ganas no me faltaban, pero ¿qué iba a ir a un concurso si estaba lesionado? Entonces, ¿para qué? Pero el tema era, por ejemplo, ya, ok, estamos aquí estudiando interpretación, qué sé yo, estoy lesionado, pucha, a lo mejor debería congelar, no sé, ya no voy a congelar, si igual puedo seguir, puedo tocar, ya toco más o menos, pero bueno, en fin. Eh, y en ese sentido lo que sí pasó es observar que no encontraba yo una respuesta, digamos, y encontraba poca orientación dentro de la academia para superar ese impasse, digamos, esa cuestión de estar lesionado y de no saber muy bien qué hacer. Por otro lado, la especificidad de la lesión, de tener una, no sé, una cuestión en la vaina sinovial, de una articulación del dedo pulgar, es una cuestión que pocos médicos te van a decir, no, mira, ok, sí, soluciona aquí y La allá. rehabilitación es tal y no pasa. Claro, o sea, en general los médicos dicen, sí, mira, es fácil, te tienes que operar. Y ya está. Y a uno le dicen, te tienes que operar la mano. Y no, po, Sí, sí, que eso me va a significar años. Tal vez no, pero bueno, no sé, pues, a uno le da susto, pues no quería operarte. O sea, está en la mitad de la carrera, te quedan un par de años para sí, terminar. pues. Y, no, sí, no, pero ahora se acabó. Entonces, por ahí vinieron los cuestionamientos un poco de que, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que está pasando aquí realmente? O sea, efectivamente hay un dominio del oficio y de todos sus detalles y pormenores que permitan, por ejemplo, superar una situación como esta, o en realidad estamos todos aquí al tanteo y viendo qué pasa Sí, pues. y viendo, solucionando según cada contingencia. O por otro lado también pensaba en ese mismo, decía, bueno, ya, a lo mejor estoy ilusionado, a lo mejor podría dejar de tocar, pensaba, y desde la interpretación investigar, para hacer alguna investigación. Y en más de alguna ocasión sugerí algo por ahí en la escuela de investigar, hacer algo por ahí, qué sé yo, que la carrera también tuviera una orientación como ese tipo, no sé, algún trabajo, qué sé yo, que por qué no hacíamos una tesis, así como que empieza una cuestión al vuelo. Y, y no, pues no había eco, entonces ni siquiera así como discusión de que no, cómo se te ocurre y bla, 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 no, nada. Entonces, en ese sentido ahí yo me pregunté si es que estaba realmente haciendo lo que quería hacer. Y, Mm. y podía ver que no era capaz de responderme porque estaba lesionado y no sabía si realmente todo el problema radicaba en la pura lesión o en otras cuestiones también. Entonces era todo como un círculo vicioso y ahí sí, pues claro, sufrí ese choque, ese encuentro con la academia como una cuestión que, si bien tiene mucho que ofrecer y es una tradición que funciona, digamos, en términos de la utilidad
del conocimiento que uno tiene ahí, Ujú. igual uno se topa con una cuestión que de repente, donde no está aquello que uno en cierto momento anda buscando, ¿no? Sí, No tiene por qué estar tampoco, sí, no todo está en un solo lugar. Pero claro, pasa eso, y ahí pasa eso, porque uno piensa, chuta, ¿estoy realmente en el lugar que debo estar o no? A esa altura ya dije, bueno, eso no importa, tengo que terminar, ¿no? Chao. sí, Cuando ya se entonces eso, o te quedan sea, 2 años, ya era, o sea, sí, por lo general uno se encuentra con estos periodos de crisis muy al principio o muy al final. claro, y ahí ya cuando es muy al final ya no te queda otra. Sí, entre paréntesis, nunca es como justo a tiempo, siempre o muy Cuando pronto. puede ser como justo a tiempo. Yo digo que Sí, en realidad, también. Sí, de hecho, yo estudié otra carrera antes de música, estudié sociología, estudié un sí. año. Y me di cuenta que no, quería estudiar música, que chao. O sea, y eso fue, yo diría que fue justo a tiempo. Hice un año nomás, no estuve así como hasta tercero con una carrera. Sí, no, Hiciste más de la mitad, hay- chao. tengo compañeros que fueron ingenieros como hasta cuarto año, o sea, 8 semestres haciendo ingeniería en Claro. mecánica, no sé, y después cacharon que era, lo suyo era la licenciatura en música, la interpretación, la composición. Eh, Pero bueno, ya hay casos. te quería pedir ahora que como que nos resumas o que nos expliques un poco, a grandes rasgos, el proyecto Electriclásica, ya en lo que va hoy por hoy y a lo que se proyecta, a lo que tú lo ves en el futuro. Ujú. Ya, bueno, el proyecto Electriclásica es un proyecto de investigación desde la práctica artística que desplaza técnica de la guitarra clásica hacia la guitarra eléctrica. Y es un proyecto que lleva alrededor de 9 años, nació hace, no, poco menos, 8 años. Hace 8 años nació haciendo estos arreglos de jazz estándar, y esa fue una práctica que se sistematizó en un método, que es un método de armonía aplicada a la guitarra, y eso está, bueno, actualmente está disponible en internet, en electriclásica.com. Hay 2 cursos, que son un curso de introducción a la armonía y un curso de armonía aplicada a nivel 1, y hay otros 2 en preparación, que es un curso de teoría y lectura musical inicial para guitarra, y otro de armonía de un nivel 2, o entre comillas superior, avanzado, digamos. Y en eso está, digamos, en términos académicos. Ahora, en términos más de producción de obra, eh, lo que estoy haciendo es, bueno, varias cosas. En realidad, retomé ahora hace poco el tema de hacer arreglos de jazz estándar. Y he estado también hace un tiempo preparando una grabación de un disco con obras para guitarra clásica, para guitarra eléctrica y otras para las 2 guitarras. Eh, y eso es, pues, y de proyecciones al futuro, bueno, un poco lo que te contaba de seguir subiendo los cursos que faltan. Y también, bueno, más a futuro, digamos, un futuro un poco más, no tan inmediato o más a largo plazo. La idea es que la escuela se convierta en una escuela de música propiamente tal. O sea, que Ya. en el fondo la visión está de que la armonía clásico-romántica y la armonía moderna o popular son la misma, pero se usan de forma diferente, se puede llevar a otras cosas, a otras prácticas, a otros instrumentos. Y la idea es que en el fondo el tema del lenguaje, entenderlo como una cuestión que es más universal de lo que pensamos a veces. Sí. También hay una motivación ahí que tiene que ver como, que es un poco más filosófica, eh, con la música en general. Buenísimo. Bueno, entonces ahora quiero que nos cuentes dónde encontrarte, ¿ya? O sea, Instagram, Facebook, la misma página web, que ojalá votes todo, así como el espacio publicitario, bótalo todo. Bueno, en internet, electriclásica.com, esa es la dirección bien simple. Y en Instagram, que es digamos, la red social a la que más le estoy dando últimamente, es @electriclásica, tal cual, sin tilde. Porque como clásica lleva tilde, Mm. electriclásica también lleva tilde, pero para nombres en internet no lleva tilde. Ya, entonces, electriclásica.com, eh, Instagram @electriclásica, y en Facebook también @electriclásica. La fanpage se llama Electriclásica a secas. Y a propósito de lo mismo, cualquier búsqueda que se haga en Internet, es muy probable
que se arrojen resultados de electroacústica, ¿ya? Como no es una palabra, Sí, pues. digamos, muy conocida, pero electroacústica sí. Entonces ahí uno tiene que poner, seleccionar, buscar Electriclásica. Y bueno, pero en fin, eso, @Electriclásica en En Facebook e Instagram. Instagram, y electriclásica.com. Buenísimo. Bueno, Ricardo, yo te quiero dar las gracias primero por aceptar la invitación, por, por la entrevista y por lo que comentaba más o menos al final, como que es como decir que efectivamente existen músicos que no responden a los clichés de la peluca y el terno, que es importante, creo yo. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta entrevista en Pulsaciones. El podcast lo van a encontrar, bueno, los que ya lo escuchan, en YouTube, en mi canal, Alonso Bardón, y en Spotify como Pulsaciones, que no sé si lo voy a poner como Pulsaciones Ricardo Hermosillo o Ricardo o Pulsaciones Electriclásica. Yo creo que Electriclásica. Ahí vamos a ver. Electriclásica es mi identidad, en realidad. Sí, uno se casa con una identidad en algún momento. En algún momento, sí. Al menos por algún tiempo también. Sí. Después uno puede programar como su despido a lo Batman, así como Claro, una cosa así. fingir No, su realmente quiero desaparición. agradecer a Alonso, por esta invitación, por, bueno, igual poner atención en mi trabajo y, y bueno, por el valor, digamos, que le has dado a este trabajo. Así que eso, también te lo agradezco profundamente. Vale, estuvo muy bueno. Y despedimos aquí ya no sé en qué número vamos, quizá tercera o cuarta edición de Pulsaciones. Y hasta luego, chiquillos.